Todos tenemos dos vidas y hoy quiero contarte la historia de cómo yo lo descubrí. Hace unas semanas atrás salí de mi rutina de trabajo tipo 6 de la tarde. Estaba bastante cansado y agobiado por todo el día de atender gente. Lo único que se me antojaba era tomarme una cerveza y que el mundo continuara 5 minutos sin mí. A lo cual me dirigí a la Plaza de la Trinidad, allá en Getsemaní. Allá compré una cerveza y me senté a los pies de la iglesia. Cuando estaba en esa plaza, recuerdo que vi un señor. No era un turista. Era un señor como de 60 años y tenía una mesita con unos dibujos. Nada de souvenirs baratos. Eran dibujos a manos que se veía que tenían el alma puesta. Me acerqué muy curiosamente a preguntarle el precio por una pintura que me gustó y la respuesta de él fue la siguiente: te regalo la pintura si me regalas una cerveza y te quedas conmigo hablando un par de minutos. El trato me pareció bastante bueno, a lo cual yo acepté. Nos sentamos a hablar y en 20 minutos el tipo desmontó mi realidad. Me contó que durante 37 años fue profesor de historia. Fue un hombre bastante ejemplar, padre de familia, apartamento en la Copa y que había comprado el paquete del éxito tradicional: casa, carro, vehículo. Pero tenía un gran secreto o un gran anhelo, y este fue siempre dibujar. No por la fama, no por la riqueza, sino por la necesidad y el amor que sentía hacia el dibujo. Pero siempre lo pospuso por el miedo al que dirán, su familia, si le van a alcanzar para las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Me dijo que este sueño lo postergó por durante 30 años, hasta que un día su esposa murió de un cáncer fulminante. Y me dijo algo que me quedó grabado en la cabeza. En el entierro de su esposa todos decían que ella era una guerrera. Y yo me di cuenta, justo en ese momento, que yo no había guerreado nada por la vida. Y había vivido 60 años cumpliendo un guión que no era mío. Ese fue su despertar. Pidió una licencia en su colegio y mandó la estabilidad al carajo. Fue cuando se vino a la plaza a vender sus dibujos. Ahora vive con lo mínimo, me contó. Vive sin lujo, sin seguridad social prepagada. Pero recuerdo que me miró a los ojos y soltó una verdad bien cruda. Me dijo: Cristian, antes tenía estabilidad y me sentía pobre. Ahora cuento monedas, pero soy el dueño de mi tiempo. Me frustro con mis dibujos, pero es mi frustración, no la de un jefe. Solo me arrepiento de una cosa: no haber tenido los huevos y los cojones de hacerlo a los 35 o a los 40 años. Esperé el momento perfecto y te lo digo, ese momento perfecto no existe. Recuerdo que nos terminamos la cerveza y me fui caminando con el dibujo. 30,000 pesos menos en mi bolsillo, pero con una inquietud brutal en mi pecho. Porque la historia de ese hombre no es solo suya, es la de muchos de nosotros. Vivimos esperando que la valentía nos caiga del cielo, o que las condiciones sean ideales para empezar ese proyecto, ese canal, ese negocio, ese viaje. Pero la verdad es que tenemos dos vidas, y la segunda empieza definitivamente cuando te das cuenta que solo tienes una. No esperes a que llegue un diagnóstico, una pérdida o tener 60 años para entenderlo. La vida no empieza cuando todo es perfecto, empieza cuando te atreves a dar un primer paso, aunque sea torpe, con miedo y sin garantías. Yo voy a volver a esa plaza a dibujar mi propia historia, aunque me tiemble la mano, porque sinceramente ya me cansé de vivir la primera vida de los demás. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar a vivir la tuya?